Hola, buenos días. Soy Sergio Arlandis de la Universidad de Valencia y quisiera presentar aquí en Cineco 2023 mi comunicación titulada Creación de itinerarios lectores de la motivación a la adecuación dentro de la formación de futuros docentes. Bien, la motivación, tanto la intrínseca como la extrínseca, según denominación de la psicología cognitiva, parte de una necesidad fisiológica o psicológica que activa un impulso reforzado o no desde una carencia de algo que creemos necesario conseguir. Entonces, cabe preguntarse, en nuestro caso concreto, cómo incentivar la lectura literaria entre aquellas y aquellos que no la consideran necesaria para su vida. Animar a leer requiere creatividad, pero también estrategias eficientes porque una docente formado o en formación, debe leer desde otro ángulo. Esto es, desde la planificación y desde la necesidad de establecer un balance adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje que no solo mire para sus gustos e intereses, sino que atienda a las necesidades de un aula. Está siempre en evolución permanente. Y es que a veces parece que nos olvidamos que el cómo resulta tan fundamental o más que el qué. Es decir, que hay que activar en ellas y en ellos también la metacognición del proceso de lectura de los ejes fundamentales de las competencias clave desde el diseño de una serie de actividades significativas. Les voy a proponer aquí rápidamente cómo fue el trabajo dentro del máster de secundaria de la Universidad de Valencia, donde precisamente teníamos un elevadísimo hábito lector entre los estudiantes y las estudiantes, con una competencia lectora muy asentada, con un 84% de excelencia en su autoevaluación, 5 sobre 5, y un 92% de hábito lector, es decir, dedicaban más de una hora al día de manera voluntaria al texto literario, y el perfil principalmente venía de filología, el 90% y un 2% aquí de magisterio. ¿El problema dónde estaba? Pues que no había un conocimiento de aspectos propios de la didáctica, de la educación literaria y de su planificación. Es verdad también que había ahí un 8% de sin hábito lector que cabía rescatar, ¿no? Se diseñó un trabajo, a partir de entonces se diseñó un trabajo individual que activase de manera eficiente esos conocimientos previos y esa voluntad de aprendizaje, ¿no? Al mismo tiempo que realizasen una actividad significativa, formativa y funcional, y que supiesen también qué significa hacerlo, y que les conectase de tal manera entre sus conocimientos y el aula de secundaria. Tenía muchos elementos comunes con el trabajo por proyectos, pero a nivel metodológico había una serie de diferencias que no nos permitía definirlo como tal. Al fin y al cabo, había dentro de lo que es el trabajo, había un resultado final, ¿no? Que era el diseñar un itinerario lector desde unas orientaciones concretas que les permitiese seguir una senda casi personal con él y dentro de él, ¿no? Dentro de esas líneas generales de diseño que facilitasen la tarea, el alumnado podía elegir libremente cómo articularlo y con ello que resultase significativo, tanto por el hecho de hacerlo en sí, la motivación intrínseca por la tarea, como lo etiquetó José Antonio Marina, como por el resultado, que era muy aprovechable tras el trance formativo del máster, ¿no? A ver, que voy un poco loco. Partíamos desde el itinerario, desde el concepto de itinerario lector de Diccionario de Nuevas Formas de Lectura y Escritura de Luis Martos y Marc Campos Fernández Figares. Tanto en su concepto como ruta literaria explícita, no es este caso, como en su aceptación como viaje interiorizado no tangible, ya que estos itinerarios permiten a los nuevos lectores andar caminos que lectores expertos ya han trazado. En tanto que mapa, sus vectores establecen puntos de contacto referenciales que permiten ir de una lectura a otra, sin importar si existe una distancia diacrónica entre los textos o si la lejanía de los géneros parece marcar un trayecto demasiado largo dentro de sus posibles conexiones. Salvando mucho las distancias, estaríamos en la línea procedimental de Guadalupe Jover y sus constelaciones literarias, pero insisto, salvando mucho las distancias. Aquí la libertad del lector puede ofrecer la elaboración de trayectos poco convencionales que excedan incluso el marco habitual del libro o salten al cómic o al cine, por ejemplo. Por tanto, el itinerario lector de cada cual, surgido desde la experiencia previa y ajena, debe llevarnos a ese diálogo siempre abierto con otros textos, sean del formato que sean, para hacerlo personal, pues trata de concretar una experiencia lectora realizada, realizándose por realizar. De ahí la necesidad de armonizarlo con ese canon escolar que propone siempre unos itinerarios jerárquicos con lecturas axiales y lecturas marginales, y además en un recorrido pautado. Y eso también nos acercaba bastante a esta interesante propuesta mucho más reciente de Jaume Centelles, titulado El abrazo de la literatura, itinerarios lectores para infantil y primaria.
Hay quienes sostienen que el itinerario lector debe ser, ante todo, una propuesta que persiga el objetivo de que los centros activen mecanismos que doten de contenido el tiempo de lectura, bien desde el aula o bien desde la biblioteca. Leer sí, pero no lo que sea tampoco, sino textos que lleven una calidad formal y temática y que doten de una adecuada base que permita ampliar ese territorio personal de lectura que superen las razones pedagógicas y más o las ataduras ideológicas. Por eso Pedro Cerrillo nos recordaba que el canon escolar debería ser el resultado de un amplio y detenido debate sobre cuáles son las obras literarias más apropiadas por su calidad literaria y significación histórica, por su adecuación al itinerario lector, por su empatía con el gusto de los lectores, entendida como respuesta a sus expectativas lectoras, y por su capacidad para la formación del lector competente y la educación literaria del mismo. Y de ahí extraíamos tres criterios fundamentales para la realización de nuestro propio itinerario lector. Por un lado, la calidad literaria; por otro, la adecuación de las obras a los intereses de los futuros estudiantes y la adecuación a esas capacidades, a las capacidades de esos futuros lectores. La metodología de la asignatura Aprendizaje y enseñanza de la lengua castellana y su literatura, evidentemente estaba marcada por ciertas pautas de la guía docente, de las cuales habíamos destacado dos competencias fundamentales en esa guía docente: la de adquirir criterios de selección y la de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por otro lado, que fueran muy conscientes de los resultados de aprendizaje, de los cuales también destacábamos uno en particular, el de tomar conciencia de la función del profesor de lengua y literatura españolas en el contexto de la educación secundaria. Con respecto al tiempo de trabajo y la calificación, teníamos que buscar siempre un fuerte equilibrio y que se igualase la fuerza con el premio, por decirlo de alguna manera, y teníamos que la asignatura dedicaba un total de 400 horas de trabajo entre tres módulos que son desiguales, esos módulos, ¿no? Y el trabajo estipulado dentro y fuera del aula. De ahí, 180 horas estaban dedicadas al módulo de la educación literaria, que es este. De ahí, de esos 180, este trabajo iba a canalizar 95 horas de trabajo, un periodo de 45 días para la elaboración y la entrega de este itinerario lector, y en consecuencia iba a costar el 50% de la calificación específica, y esto era un 25% de la calificación total, con lo cual se equilibraba todo bastante. Es un grupo que tiene bien asentado el hábito lector, como decíamos, pero su visión de la literatura no está marcada por la educación literaria o por el sesgo docente, sino por la percepción de aquel lector competente que juzga la literatura siempre desde el punto de vista de su valor estético histórico por encima de todo. Y esto es bueno, sin duda. Pero cabe incentivarles a que trabajen con la literatura como futuros docentes, lo que implica replantearse otros aspectos muy distintos. Por ello, dedicamos 2 sesiones previas de 2 horas cada una a establecer varios puntos de reflexión antes de abordar la tarea, como el de plantearle la necesidad o no de la presencia de literatura juvenil en las aulas, por ejemplo. Así, de manera dialógica, dentro de un marco de trabajo grupal, de grupo pequeño a grupo grande, fueron tomando conciencia desde la necesidad de tener que planificar una coherente acción docente. De ahí pasamos a la revisión de los clásicos como referentes y en base a qué consideramos un texto como tal y qué nos pueden ofrecer como herramienta de lectura efectivas, eficientes y atractivas. Porque para un texto clásico es más importante preguntarse el cuándo y el por qué, es decir, cuando estén preparadas y preparados para leerlo y por qué es fundamental, ya que constituyen los referentes de nuestra mejor expresión literaria. Por supuesto, también les pedimos que reflexionen en torno a la obligatoriedad de las lecturas, de la multimodalidad lectora, de los diferentes canales de acercamiento a textos literarios, de la calidad frente a la cantidad, de la contextualización histórica de los textos, etc. Hasta que llegamos a un punto fundamental de que deben de ser conscientes: la mediación de los y las docentes hasta que sepan orientar en la formación del canon personal. De ahí que después debatiésemos sobre las palabras muy interesantes de Teresa Colomer cuando afirmaba que cada docente, por ejemplo, puede ir construyendo un corpus de obras que le parezcan valiosas y con las que se sienta cómodo, un corpus que le será rentable durante bastantes años para atender a las sucesivas generaciones de niños de su aula. A partir de un primer corpus resulta relativamente sencillo mantener la atención sobre las novedades. A esto nos queríamos enfocar en este trabajo, a la creación de ese corpus, ¿no? Y añadíamos entonces 3 funciones determinantes tomadas también de la propia Colomer: tener presente la diversidad lectora, que las lecturas ofreciesen experiencias lectoras muy distintas y que pudiesen cumplir propósitos dispares en el aula.
Básicamente también queríamos generar una línea de debate y de diálogo con los semejantes que reforzase ese primer impulso más o menos motivado hacia la lectura. Era articular, construir, pensar un canon funcional y flexible, ¿no? Entre las muchas funciones que Enric Suya le concedía al canon estaba la de proveer de modelos, ideas e inspiración, de transmitir una herencia intelectual, crear marcas de referencia comunes, ofrecer perspectiva histórica, pluralizar, es decir, no limitándose a una tradición, practicando una política de reconocimiento. Funciones, todas ellas que deben tenerse en cuenta para confeccionar un itinerario lector, sobre todo para quienes deben formarse uno por necesidades profesionales, y que además después también retomamos las palabras de Mendoza Fillola ya específicamente dentro de la didáctica, en la que se nos decía que debía ser selectivo este canon, debía actualizarse y debía ser heterogéneo. Pues debe mostrar una amplia gama de modelos si queremos que sea formativo. Hicimos estos criterios nuestros, pues un itinerario lector es un canon personal o institucional en desarrollo. Marcamos como contexto de aula el curso de cuarto de la ESO y recurrimos a las pautas legislativas que marcan este ciclo según la LOMLOE. Tuvimos muy en cuenta la necesidad de transversalidad marcada por los ámbitos, así como los criterios de igualdad e inclusión muy vigentes en nuestra propia selección. Se les pidió que organizasen 5 grandes bloques en una primera e incompleta fase. 15 obras según su criterio temático, 15 según su criterio de género, que a su vez tenía que tener 15 obras por cada género literario, centrándonos en los 4 principales, poesía, teatro, narrativa y ensayo. Otros 15 según parámetros histórico-evolutivos, es decir, la famosa historiografía. 15 según criterio autorial, donde teníamos que debía ser 7 de hombres y 8 mujeres. Y 15 dentro de lo que es estrictamente la literatura universal. Sobre este corpus bastante amplio, no se marcó si debían ser obras propiamente juveniles o no, o algún tipo diferente de textualidad, aunque se indicara que debían estar muy presentes. En un ejercicio que activase su metacognición debía indicar qué motivó su selección. Es decir, gustos personales, conocimientos directos de los textos, búsqueda de páginas web, consultas personales allegados, consulta de catálogo. Realmente era una especie de reconocer mi propio mapa lector, ¿no? Una vez recogido un amplio corpus y de reflexión sobre él, se procedió a la criba y selección de obras acorde a los objetivos que cada cual se había marcado dentro de las exigencias del currículo, de tal manera que esa selección se tornaba más personal. Cada uno o cada una diseñaba cómo trabajar una serie de contenidos usando el texto literario como herramienta, pero también fomentando la lectura expansiva, la ampliación de posibilidades de seguir indagando de manera más libre y voluntaria sobre ciertos temas. Es decir, de la información al conocimiento y de la motivación al hábito. En definitiva, cada estudiante elegía un tema central y otros 3 temas secundarios sobre los que se iban a trabajar con esas lecturas, que sirviese de eje dentro del itinerario y actuasen de nexos entre las propias lecturas. Y esto daba paso a una segunda fase en la que se hacía sobre unos parámetros que ya conocían de antemano, pero que tenían que ir regulándose, ¿no? Tenían que acabar con 25 títulos finales, de los cuales solo 10 debían ser clásicos, siguiendo la definición de Ítalo Calvino, y 15 debían pertenecer más al ámbito juvenil, propio o ganado. Con lo cual, todo el primer corpus debía revisarse, reconstruirse de nuevo y ahondar en nuevas lecturas si hiciesen falta. Además de esos 25 títulos, solo 15 podían ser nacionales y 10 dentro de un marco más general que tuviera en cuenta otras manifestaciones culturales y literarias. Y dentro de esos mismos 25 títulos finales, al menos 3 debieran ser cómics, álbumes ilustrados u otras expresiones artístico-literarias marcadas por su diversidad formal y genérica. Esto les obligaba, por ejemplo, a buscar versiones en cómic, como así fue, de algunas de las obras que habían puesto dentro de ese corpus. Además, y esto era muy importante, debían buscar el equilibrio entre géneros, el mismo número de obras por cada uno de ellos, entre autores y autoras el mismo número, entre textos muy diferentes, tanto por su naturaleza como por su tradición, por su cercanía en el tiempo. Es decir, el esquema final no era nada sencillo, pero ¿quién dijo que planificar lo sea? El equilibrio es el gran reto de la creación de un buen itinerario lector. Finalmente, debían establecer y visibilizar parámetros de continuidad, es decir, esos nexos que unían esas lecturas y conformaban un auténtico itinerario lector bien guiado, coherente y heterogéneo. Habían hecho realmente un mapa de trabajo sobre la lectura desde la formación literaria. Y los datos son reveladores. Evidentemente muestran una serie de líneas de coincidencia llamativas
que casi podíamos analizar aparte como eco del canon oculto. Llama la atención, por ejemplo, el 89% de recurrencia de Federico García Lorca o el 32% de Ángela Figuera. Llama mucho la atención la ausencia de Frege, Marwan, Loreto Sesma, Elvira Sastre, por ejemplo, y en cambio el 2% de la presencia de Sara Búho y Angelo Nestore. La actividad resultó altamente satisfactoria a nivel general, siempre hubo ahí un pequeño porcentaje que no les pareció muy interesante o que les pareció una carga de trabajo muy grande, ¿no? Ser docente y llevar la enseñanza del aprendizaje de la lectura literaria a un aula es siempre un apasionante desafío que se fundamenta también en dos pilares: selección y acierto. Es decir, saber seleccionar aquellas lecturas que resulten atractivas, motivadoras y de calidad y que sean acertadas según muchos parámetros que hacen de todo esto una actividad compleja. Es necesario también activar esta conciencia de nosotros mismos como lectores porque nos da una radiografía muy clara de cómo pueden ser nuestros pasos como docentes. Muchas gracias.